Canal presenta la década del 2010, la era digital, el regreso, programa número 41. Un símil del Bailando en Verano, el reality Soñando por Bailar, primera temporada, 8 de enero del 2011 a 7 de mayo del 2011. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan 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 tan. Hola, muy buenas tardes. Otra vez nos encontramos con ustedes para hacer nuestro prestigioso ciclo llamado La década del 2010, la era digital, por supuesto por este mismo canal. Hoy regresamos luego de una larga ausencia a causa de algunas lluvias que hubo, a causa de algunas que otras vicisitudes que tuvimos, pero bien, hoy volvemos de nuevo con todo. La primavera nos trajo programa correspondiente a hoy, domingo 26 de septiembre del año 2021, en nuestro estudio, como siempre acá, en nuestro estudio de la plaza. Pero bien, como el movimiento se demuestra andando pues andemos, hoy vamos a hacer tres programas referidos al espectáculo vernáculo de la televisión argentina, que tuvo como lugar aquel año 2011. Pero bien, como el movimiento se demuestra andando pues andemos y empezamos con el programa. Ahora vamos a hablar en nuestro programa 41 sobre un fenómeno de un reality de verano que se llama Soñando por Bailar, un simulacro del tradicional Bailando por un Sueño, que para esos tiempos era uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Pero bien, como el movimiento se demuestra andando pues andemos, haremos una barrida, también. Luego de esta corta barrida vamos a hablar sobre este reality que se llamó Soñando por Bailar, un reality que se había empezado, como se dice, a fogonear por parte del programa insignia que era Showmatch, o sea, con el tradicional Bailando por un Sueño, programa que se empezó, como se dice, a formar más o menos a partir de finales de octubre, comienzos de noviembre del año 2010, pero tendría debut como se dice, el llamado mes de enero, pero del 2011. Para esto se trató de armar una selección de como se dice, de diferentes postulantes, y se hizo, como se hizo, un casting multitudinario que se dio lugar allá por principios del mes de diciembre, allá por la zona, como se dice, de Tigre. Se hizo la preselección de estas figuras, digamos, para armar este elenco, y digamos que ante miles y miles de postulantes solamente quedaron en el camino aproximadamente entre unos 20 y pico o sea, un elenco de 22 postulantes, que a priori, digamos, eran como se dice, personas que habían transitado varios castings y que cada uno tenía, como se dice, un pasado bastante mediático. Pero bien, ahora en este caso vamos a hablar, como se dice, de los diferentes, como se dice, de los diferentes participantes. En este caso, muchos de los participantes, digamos, tuvieron algún que otro pasado mediático, como fue el caso sería una participante llamada Julieta, que había estado, como se dice, vinculada a un ganador, como se dice, de otro reality, como en el caso del Gran Hermano 2001, que había estado en una cámara bastante
bastante, como se dice, bastante siniestra. Otros, como se dice, que participantes que estuvieron en este programa fue uno llamado el Carni, o sea, que era, como se dice, un habitué a los castings, como se dice, de televisión. También una que se llama, también otra postulante llamada Soana. Después también, después otro que se llamaba, como se dice, Jonathan Ovejeros. Y después, bueno, también hubo, como se dice, algunos, y después también otros que también estuvieron. Creo que, si la memoria no me falla, en este reality también estuvo la conocida Barbie Franco. Creo que estuvo, me parece, en este reality, que a priori después hizo una carrera. Después, bueno, y después a otros participantes que se fueron destacando. Bien, como se dice, llega el mes de enero del 2011, y aquel sábado 8 de enero del 2011 se emite la primera emisión del reality, y la conductora elegida, sea, para ese reality, es la polémica Viviana Canosa, quien en aquel momento hacía el rol de, como se dice, de periodista de espectáculos, y es como que toma, como se dice, la posta de conducir este reality. Un reality que tenía como premisa llevar una pareja ganadora al reality, como se dice, insignia de la empresa, llamado, o sea, que digamos que el premio de quien sobreviviría a este reality sería el que ganaría el Soñando por Bailar, iría, como se dice, al Bailando por un Sueño, digamos, del año 2011, como una pareja oficial. También, pero no, como se dice, no todo sería, como se dice, no todos serían rosas, porque todos estos participantes tenían que convivir durante 3 meses de un aislamiento extremo en una isla del Tigre. Y de ahí, como se dice, los sábados tenían una gala donde se iban eliminando uno a uno, y tenían que demostrar sus dotes artísticos, ya sea para el baile o para el canto, o sea, con un jurado que, si la memoria no me falla, a ese jurado estaba debutando Arcel Brito, creo que en ese jurado, entre otros habitués al programa. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, las polémicas no tardaron en venir, porque digamos que todo reality tiene polémicas, y empiezan, como se dice, a haber alguna rispidez entre los participantes, como en el caso de Eugenia Lemos, que empieza, como se dice, como a destacarse, que a priori después sería la ganadora del certamen, y empieza a tener algunos encontronazos con algunos en la isla. Después también se hace, como se dice, una especie de romance que se la vincula a ella con otro participante llamado Hernán Cábanas, quien luego después traen, como se dice, él venía de Chile, y traen, como se dice, a su expareja, digamos, de allá de Chile, y ahí es como que se hace un tole-tole. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso? ¿Qué es lo que ocurre? Después, bueno, después como que empiezan, como se dicen, a ver algunos, se empiezan a destacar algunos. Uno que se empieza a destacar mucho en este reality fue uno llamado Benjamín Saavedra, un joven cordobés, digamos, que a priori después tuvo algún que otro encontronazo con el polémico Ricardo Ford, digamos, como que también es como que fue, a ver, como que el reality fue virando para el lado del, como se dice, del Bailando por un Sueño, un programa, como se dice, que se había hecho para el verano, como para cubrir el lugar, pero de la mano de eso vendría, como se dice, sujeto, como se dice, otros programas, como era el debate, aparte de la gala eliminación, como era el programa de la tarde de la misma empresa, que era el
llamado Este es el show, que por ese año optaría, como se dice, que optaría, como se dice, por quedarse todo el verano en el aire, y es como que desde el programa empiezan como se dice, a fogonear el reality y lo que se vería en las galas de eliminación. Bien, el primer eliminado creo que fue un muchacho llamado Jonathan Ovejero, creo, que fue el primer eliminado del reality, y como que ahí fueron sucesivamente eliminándose uno a uno. Es como que también los participantes tenían que generar, como se dice, generar distintas polémicas, también tenían que generar distintos, como que, o sea, como que no solo se basaba en que muestren sus dotes, como se dicen, artísticas, sino también sus dotes para la polémica. Pero bien, ¿cómo termina todo esto? Bueno, las galas siguen avanzando, el rating, digamos que, si nos podemos decir, el rating fue un poquitito discreto, o sea, fueron de 11, 12 puntos. Hay que entender que era, como se dice, un puntaje bastante bueno, 15 puntos a veces, para un sábado a la noche, porque las galas se emitían los sábados a la noche. Y digamos que un poco también este es el show también alcanzaba los 5 o los 6 puntos en aquel tiempo, digamos, combinando, como se dice, al reality, o sea, lo que el reality describía. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, llegó un momento de que el programa, como se dice, al principio ellos tenían que mostrar sus habilidades uno por uno, mostrar sus habilidades artísticas, pero formando parejas entre ellos, pero luego, llegado un determinado tiempo de que como que un momento que como que la producción se dio cuenta que no había, como se dice, a ver, como que estaban, como se dice, flojos en algunas expresiones artísticas, y entonces lo que se propone es llevar los bailarines del certamen y combinarlos con los bailarines y bailarinas y combinarlos con distintos, ¿cómo se dice?, con los distintos participantes, y poder ayudarlos. Y ahí es como que un poco la performance de los diferentes participantes fueron mejorando, y también de la participante que ganó, que fue Eugenia Lemos, fue acompañada de un bailarín llamado Pichinato, que fue bailarín de Moria Kazan en los comienzos del Bailando por un Sueño. Bien, ese sería como un poco el resumen. Digamos de que llegó, como habíamos dicho, en un momento como que el programa empezó, como se dice, a mutar bastante, que también de la misma producción como que empezaron empezaron, como se dice, a apurar al programa, porque digamos que el programa estaba pensado para los meses de verano, pero en un momento como que el programa empezó a avanzar con, como se dice, con el rating, y se alargó hasta el mes de abril más o menos, pero como que, a ver, reconozcamos que, digamos que en aquel momento, año 2011, como que la empresa, o sea, en ese caso, la empresa que dirigía el reality principal, o sea, Showmatch, era una generadora constante de novedades y de tener que presentar programas un poco más rápidamente. Digamos, es como un poco lo que hoy está pasando con el fenómeno de Telefe, con los distintos reality que está presentando, que los está tratando de acelerar bastante. Y en este caso como que la empresa trataba de como que apurar al mismo tiempo como que alargaron el programa, pero también al mismo tiempo lo empezaron a apurar a causa de que querían tener otro programa, que era tener otro reality, que era el Cantando por un Sueño, digamos, que también se iba a emitir los días sábados. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno,
Llegado el mes de mayo, o sea, las galas se habían alargado y llegó a la final nada más y nada menos que Eugenia Lemos por un lado, por otro lado Hernán Cabanas, como que el jurado como que compró la pareja, digamos, la pareja que se peleaba, que se reconciliaba en el mismo reality y, o sea, como se dice, y un poco como dijiste, ayudado por el apuro y ayudado por terminar el programa pronto, porque digamos que el bailando debutaba muy prontamente, se consagra Eugenia Lemos como ganadora de ese reality de como esto de baile, digamos, y sería una de las parejas que bailaría, como se dice, que bailaría en el certamen del año 2011. Pero acá también pasó una curiosidad, a causa de que también en el caso del subcampeón, o sea, de Hernán Cabanas, como que también tuvo mucho alcance, y es como que la producción en un hecho bastante inusual también lo hace clasificar para que sea otra de las parejas del mismo certamen, y también Hernán Cabanas estaría en el polémico Bailando por un Sueño. Y así como eso se terminaba, como si se esté soñando por bailar la primera temporada, una primera temporada que había empezado un poquito floja, pero después se fue asentando y después como que tuvo su público, como en el caso de Eugenia como que al principio empezó de una manera y después fue mutando para otra manera, y es como que uno podría creer de que ella empieza a mejorar de su forma, como se dice, su forma dancística, más o menos cuando le colocaron como si hizo un bailarín, digamos, y ahí es como que empezó a mejorar en las posturas y en el baile, y también en la polémica, como que la gente como que compró la polémica. Y después, como digamos, ¿qué es lo que ocurrió después? Bueno, después hubo un Soñando por Bailar 2, que fue el último hasta ahora que se hizo. Pero bien, acá tenemos la foto de los participantes, tenemos a Diana como conductora, y acá tenemos a los participantes del distinto reality, que digamos que si nos ponemos a recapitular hoy, 10 años después, como que muchos de ellos, o sea, no fueron desapareciendo de los medios, digamos, y como que les perdimos un poquito el rastro. Bien, acá tenemos a Eugenia Lemos, como se dice, ganadora, y acá tenemos, como se dice, la casa, la soñada, o sea, en la isla del Tigre, y este sería como el río y la parte del bosque donde ellos andaban, porque ellos, como que se dice, estaban aislados en el medio de la nada en la isla del Tigre, y ahí es como que era donde se basaba el reality. Bueno, y luego de acá nos despediremos hasta el programa número 42. Esto fue la década del 2010, la era digital. Tan 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 ta 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 tan 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 ta 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 ta.